Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy os traigo últimas novedades que nos salen sobre Demet Özdemir, Can Yaman y Francesca Chillemi, así que quedaros hasta el final del vídeo para saber estos detalles, darle like, compartid el vídeo, suscribiros si me escucháis por primera vez, activaos las campanitas y vamos con Demet Özdemir porque como os he estado hablando hoy en el último vídeo, Demet Özdemir fue vista de compras y estuvo hablando con los reporteros y dio algunas palabras, pues ahora me han salido últimos detalles que ella dio, ¿vale? Que en la otra noticia no me había salido y ahora sí. Así que vamos a comenzar con estas palabras que Demet Özdemir nos dijo. Sé que todo esto está siendo muy confuso, ¿vale? Para muchas personas, ya que dijeron que el matrimonio estaba siendo forzado, que era falso, que Oguzanko quería evitar el mal de ojo. Os estuve trayendo en los anteriores vídeos, toda esta información la estaban dando en el programa de Turquía. Oguzanko estaba inseguro, que si la boda era en Estambul, que si estaba en Cezme, ¿vale? De todo eso ya hemos estado hablando y hoy en el último vídeo, como os dije, fue vista en el centro comercial de Estambul y estuvo dando algunas palabras y que estaba de compras por un pedido de su familia. Y ella dio algunos detalles más que no me salió en la otra noticia. Ella sobre la boda dijo que todavía no tenía la fecha exacta, que cuando eso pasara, que ella misma nos iba a avisar. La novedad es que dijo que muy pronto habrá una reunión familiar. Eso nos está diciendo mucho. Sabemos que recientemente, ¿vale? Os traje en el último vídeo que Serkan Kayoglu se reunió con Özge Gürel pidiendo la mano y me emocionó mucho ver esa noticia, la verdad, porque llevaba tiempo sin dar noticias de ellos y cuando vi esa noticia me gustó ver la felicidad ya que llevaban tanto tiempo deseando ver eso. Y para mi punto de vista, ¿vale? Cuando Demet Özdemir dice que habrá una reunión familiar, para mí va a ser esa pedida de mano de Oguzhan creo que va a ser eso lo que va a suceder en esa reunión familiar. Creo que pedirá la mano de Demet Özdemir. Llevan tiempo dando algunos detalles, ¿vale? Y cada vez esto se va acelerando, nos sale un detalle nuevo. Como ya sabemos, en el día de San Valentín fue organizada la ceremonia para pedir la mano en matrimonio. Pero en esa ceremonia no estaban los familiares de Demet Özdemir, sino que solamente fue una reunión de amigos que además en las noticias todo el mundo estaba preguntando que por qué no estaban los familiares. Me estuvieron preguntando que por qué no estaban, que qué raro que no estaba la familia en esa ceremonia, que era todo muy extraño. Y aquí cada vez esto se está acelerando el tema, cada vez pues está habiendo más detalles. Ahora solamente nos falta que Demet Özdemir nos dé esta fecha exacta. Es lo único que falta, porque en tradición, como tiene en el país de Turquía, es que el novio lleve a la familia a pedir la mano de la novia en matrimonio con su familia. Y creo que eso va a ser la reunión familiar, o sea, es que si no, es lo que en la cabeza de todo el mundo coge, ¿no? Que si todo esto está saliendo más en adelante y dice Demet Özdemir que va a haber una reunión familiar, pues será para mostrar a la familia de la novia que aceptan el matrimonio, que todo va bien y tener el apoyo de cada uno. Ese es el nuevo detalle, que Demet Özdemir dijo que había una reunión familiar. Así que solo nos falta esperar a la fecha exacta, desearle mucha felicidad, que de verdad todo esto termine, porque todo esto está siendo muy confuso para los fanáticos. Y ahora vamos con estas últimas noticias que os he dicho, porque Francesca Chillemi nos lanza unas imágenes con Can Yaman en el set de Viola como el mar. Como aquí los estamos viendo, hay una gran expectación por esta emisión de Viola como el mar, la nueva ficción que se estrenará en el Prime TV de Canal 5 en otoño. Y Francesca Chillemi sabe cómo aliviar los dolores de los fans, mostrando algunas tomas entre bastidores en compañía de Can Yaman. Y no hace falta decir que la química entre los dos actores es estelar.
El anuncio de que Jan Yaman no solo tocaría por primera vez íntegramente en italiano, sino que lo haría junto a Francesca Chillemi, literalmente enloqueció a la afición. Los dos actores conectaron mucho en el plató, establecieron una química especial con la que pasó desapercibida y que seguro dará sus frutos tras la emisión de Viola como el mar. Ellos tienen una gran amistad, dijeron que se llevaban muy bien y se ha aplazado en otoño y se emitirá en horario de máxima audiencia en Canal 5. Pero el hype es mucho y los fans están impacientes por ver juntos estas nuevas tomas, por verlos juntos en Viola como el mar. Se estuvieron hablando mucho de ellos porque hubo una gran química, pero finalmente, pues bueno, Jan Yaman ya lo dijo, que solamente había amistad entre ellos, que se llevaban muy bien. Y de verdad que este último fue el protagonista de un bombazo de esto de Viola como el mar junto a Francesca Chillemi. Todo el mundo está expectante a que llegue esta emisión, todo el mundo lo está esperando y esperemos pues que nos lo transmitan por España, ¿no? O sea, que todo el mundo, todas las nuevas series que han estado echando de Jan Yaman, es una pena que solamente los emitan en canales de pago porque la gente que no las puedan ver, pues no las podemos disfrutar, ¿no? Como todas queremos. Así que esperemos que estas nuevas series, nuevos proyectos, anuncios, pues que nos lo pasen a la tele normal para que toda España puedan disfrutar de ver a Jan Yaman, de todos sus nuevos proyectos que vienen. Os quería decir, aprovecho dentro de este vídeo, he visto en Divinity que van a volver a echar la telenovela de Jan Yaman de Matrimonio por Sorpresa. Son de las primeras que hizo, pero yo os digo que aunque no sean como las demás, pero también está bien. Yo la vi, también me gustó. No, bueno, ¿qué os voy a decir? Si todo de Jan Yaman nos encanta, sobre todo a mí, pero hay que reconocer que esas fueron de las primeras. Hay que reconocer que no son ni como Orkenzikus, que no han sido ni como Dolunay y tampoco ha sido como Bai Jalli. Para mí mis preferidas, ¿vale? Simplemente fueron Erkenzikus y Bai Jalli, pero Dolunay también me llegó al corazón. Todas las novelas de Jan Yaman me han encantado, pero tengo que decir que Erkenzikus fue la que me llegó al alma. Y os digo que os voy a terminar de narrar los capítulos, ¿vale? Que es porque no he podido, porque he estado intentando solucionar pues unos problemas en el ordenador, porque ahí es donde tengo los capítulos que fue los que pude recuperar del otro canal que nos quitaron, como sabéis, que teníamos un canal con 10.000 suscriptores, pero luego hubo problemas y no lo quitaron. Pero bueno, aquí estamos reconstruyendo nuestra familia. Y de verdad que no os preocupéis, que hoy tendréis el siguiente capítulo de Erkenci-Kus. Os voy a dejar por ahí arriba las tarjetitas con las últimas noticias que hemos estado dando. Sin más, hasta aquí hemos llegado. No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, dejarme vuestro comentario y nos vemos por el siguiente vídeo. Chao.